Doctora Yemina, en lo que se van registrando, se van integrando, ya está conectando las personas que se registraron. Em, Vamos a hablar de tabaquismo, sesión tabáquica. Me comentaba hace un momento que eh, usted tiene cierta experiencia ya, o bastante experiencia ya con temas de tabaquismo. Bueno, ¿Qué nos muy puede buenas contar de? tardes y de nuevo muchísimas gracias por la invitación. Sí, realmente tengo experiencia en el tema, no solamente en la parte de investigación, en un estudio de doctorado en España, que pues en ese momento, y sigue siendo uno de los países más afectados de tabaquismo, tuve la oportunidad de manejar todas las herramientas de cesación tabáquica que fueron efectivas y siguen siendo efectivas en España. Al regresar a Venezuela, lo implementé en la consulta. Se hicieron 3 estudios de investigación científica que fueron llevados a congresos nacionales en Venezuela y obtuvieron reconocimientos y premiaciones. Y fue fundamentalmente explicar un poco en ese momento, obviamente, a los médicos cuáles eran las estrategias terapéuticas y las herramientas a utilizar para combatir el tabaquismo y lograr la cesación tabáquica en nuestros pacientes. Entonces, sí, realmente es una estrategia que desde hace mucho tiempo comencé a implementar en la consulta por esa experiencia positiva que tuve en mi curso de doctorado en la Universidad de Zaragoza, en España. Y realmente es efectivo. La intervención médica, como diré más adelante, es importante, porque 60% de los pacientes fumadores o más van al médico y realmente no se les aconseja, y a veces los médicos no identificamos en qué etapa está el fumador para saber si podemos intervenir o no en lograr la cesación tabáquica. Entonces es importante, yo entiendo que ahora estamos en un tema para pacientes porque es lo más importante, nuestros pacientes. Sin embargo, si hay algún médico que se pueda conectar, igualmente va a haber alguna de las herramientas que se utilizan para establecer sobre todo la dependencia, el grado de dependencia y el plan de trabajo a implementar, porque realmente sí hay muchas posibilidades de que la intervención médica sea exitosa y se logre cesación tabáquica en nuestros pacientes. Realmente con una intervención exitosa, nuestros pacientes pueden dejar de fumar en una proporción importante. Bien, pues muchas gracias, doctora. Vamos a comenzar con la conferencia, ya con esa introducción. Igual agradecerle su participación, su tiempo y dedicación para darnos esta información tan valiosa. Recuerden la dinámica de estas conferencias. Si tienen preguntas, pueden irlas escribiendo en el chat. Y al final de la conferencia de la doctora vamos a empezar a hacer preguntas. También nos acompaña el doctor Claudio López, médico internista, quien puede apoyar cualquier duda también relacionada. Eh, Bien, doctora, pues iniciemos la, la, Bueno, la vamos a iniciar. presentación. Vamos a iniciar. Eh, La presentación de parte de usted, doctora, ya hizo una presentación inicial de toda su experiencia en cuanto a la sesión tabáquica y cómo ha integrado en su práctica esto. Exacto. Y Como miembro de la le Sociedad dejo el Venezolana de micrófono. Medicina Interna, es mi trabajo comunicar todo lo que sea posible, tanto a pacientes como a médicos, pues para mantenernos un poco al día revisando algunos temas. Comenzamos siempre por lo que son datos y cifras, porque el tabaquismo o el tabaco mata a la mitad de las personas que lo consumen. Más de 8 millones de personas fallecen a causa del tabaco, más de 7 millones se debe a consumo directo, pero también 1,2 millones están expuestos y no son fumadores y también entran en esta estadística mortal. Más de 80% de 1.300 millones de consumidores de tabaco viven en países de ingresos medianos y bajos. Y para la Organización Mundial de la Salud, en un promedio de 22,3% de la población mundial consume tabaco, mayormente los hombres que las mujeres.
es el principal factor de riesgo que nos lleva a tener desenlaces cardiovasculares, tipos de cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y la relación con la diabetes. Revisaremos un poquito adelante en algunas diapositivas. Entonces es el principal factor que podemos controlar y podemos prevenir para que nuestro paciente no tenga estos desenlaces. Este año, y lo quise mencionar porque siempre hablo de lo que es la celebración de la Organización Mundial de la Salud, la OPS, sobre los días mundiales. A pesar de los daños y de lo que resalta la Organización Mundial de la Salud del cigarrillo, este año el tema fue dedicado al planeta, porque la industria tabacalera tiene muchísimos efectos devastadores en el ambiente y es uno de los mayores contaminantes. Genera impactos nocivos al medio ambiente, árboles talados, emisión de toneladas de CO2 que empeoran el calentamiento global. Se utiliza una gran cantidad de agua en lo que es la industrialización para lograr la fabricación de los cigarrillos, los cultivos, el consumo, se envenenan el agua, el suelo, las playas con estos productos químicos, los desechos de los cigarrillos electrónicos, o sea, es un contexto de contaminación al ambiente. Y este año la Organización Mundial de la Salud está resaltando eso en particular. Sin embargo, dice que sí, que ha estado disminuyendo en los últimos años el consumo de cigarrillos. Hay más de 182 países que se han sumado a todo el movimiento de la Organización Mundial de la Salud para tener estas pautas de control. Aquí un poco un esquema de los países más fumadores. Vemos que, por supuesto, también en América tenemos países como Estados Unidos, Brasil, México, Costa Rica. O sea, hay países igualmente en nuestro lado que tienen un porcentaje alto de fumadores. No solamente predomina en Europa. En las regiones de las Américas, que lo quise resaltar, hay 142 millones de consumidores de tabaco, porque el tabaco no solamente es fumar cigarrillos. Y la esperanza de vida va a disminuir en un promedio de 10, inclusive estudios dicen 15 años. La mortalidad fundamentalmente es cardiovascular, sin embargo, porque es una de las principales causas de muerte, es la que también está asociada fundamentalmente en el cáncer de pulmón y está asociada la mortalidad como, por supuesto, lo más importante, las enfermedades crónicas respiratorias. Esto me llamó mucho la atención. El tabaco es el único producto de consumo legal que mata hasta la mitad de sus usuarios. O sea, es crudo, es real, pero es importante que el paciente y los médicos lo leamos porque es impactante. La mitad de los fumadores morirán por una enfermedad causada por el tabaco y le va a restar años de vida, 10 a 15 años, con algunas literaturas. El Interhar, que habla en Latinoamérica, tiene unos porcentajes más elevados y dice que es el tercer factor de riesgo asociado al infarto al miocardio y, por supuesto, depende de la cantidad de cigarrillos consumidos y del riesgo cardiovascular que tenga cada paciente en particular. 60% de los fumadores, que lo comenté recientemente, tienen algún contacto con algún personal de salud. Lamentablemente no se le hace el llamado a la atención muchas veces al paciente. Y el paciente va por otra causa a la consulta. Y realmente la intervención médica sí es efectiva. Hablando un poco de los jóvenes, son los más afectados en la mayoría de las estadísticas. Estudiantes, esta es una encuesta en Estados Unidos que se publicó recientemente, de octavo, décimo hasta el 12º grado, en porcentajes elevados consumen nicotina. Consumen cigarrillos también en porcentajes similares. Y no solamente eso, se está sumando el vapeo de nicotina, que es sumamente grave. Veremos un poco más adelante lo que son los cigarrillos electrónicos, que son pues lo que se utiliza para el vapeo. Entre estas personas mayores de 12 años, el 8.5% tuvieron dependencia a la nicotina. O sea, adolescentes, niños ya
adictos a la nicotina. ¿Cuántas personas en promedio en esta encuesta que les estaba comentando en los Estados Unidos consumen productos de tabaco o utilizan vapeo? El 20.7%, 57.3 millones de personas consumen nicotina, tanto de tabaco como del vapeo en el último mes. 15% han fumado cigarrillos en el último mes, 3.8 han vapeado en el último mes, 8.5 tuvieron dependencia de nicotina. Ahora, ¿cómo produce sus efectos el tabaco? Es un sistema de administración de droga eficiente, con un perfecto diseño. El humo se absorbe ya 1 o 2 miligramos de nicotina por cada cigarrillo. Alcanza rápidamente en la sangre, niveles elevados, llega al cerebro. Un fumador promedio puede aspirar 10 veces un cigarrillo en 5 minutos, o sea que su cerebro se está estimulando hasta 200 veces. Igualmente los que no lo inhalan, lo absorben a través de las mucosas de la boca o si lo inhalan vía nasal por la nariz. Obviamente la nicotina es adictiva, pero no es el único problema del cigarrillo. La nicotina sí es adictiva porque los fumadores consumen tabaco habitualmente y ya comienza la adicción. La búsqueda compulsiva, el consumo de droga, aún sabiendo las consecuencias negativas para la salud. La mayoría de los pacientes quiere dejar de fumar, pero sin embargo, a la mitad realmente lo puede lograr en forma permanente. El cigarrillo cursa con una liberación transitoria de endorfinas en los circuitos de gratificación cerebral y este estado de euforia leve y momentánea, la gente se siente más activa, siente, y de hecho puede mejorar la memoria, se sienten con mucha más energía. Y pues estos circuitos de recompensa van a reforzar al paciente a que siga consumiendo la droga porque son efectos muy cortos. Entonces el paciente busca de nuevo el tabaco. Aquí es un poco para ver esa sensación gratificante, esos efectos placenteros que son los que evitan los síntomas de abstinencia, duran lamentablemente muy poco y el fumador inmediatamente debe recurrir a otro cigarrillo. El paciente fumador que tiene abstinencia como resultado de la dependencia al cigarrillo, entra en un estado de irritabilidad, deseo de consumir, depresión, ansiedad, déficit cognitivo, insomnio, aumento de peso. Es un círculo vicioso que lo hace cada vez llevar más. Por eso el tabaco está incluido en la clasificación internacional de enfermedades, que es por la Asociación Americana de Psiquiatría, y el trastorno de los trastornos de enfermedad mental, que es el DSM-5, por lo cual los médicos estudiamos, no lo clasifican como una enfermedad de trastorno de abuso de sustancias, tanto está justo al lado del alcohol, justo al lado de drogas, y en realidad porque es el mismo contexto de la fisiopatología. La abstinencia comienza rápidamente. Comienza después que el paciente termina esa cajetilla de cigarrillos, ya comienza el impulso de fumar. Hay que explicarle al paciente que los síntomas de abstinencia son intensos, pero generalmente a veces a los 15, 20 minutos el paciente puede controlarlo y van a ir disminuyendo a las pocas semanas. Entonces, empezar a hablar con el paciente y explicarle todo lo que él va a presentar, que va a tener más tos, todo eso le da seguridad para que no deje el programa de cesación tabáquica. A pesar de que los pacientes se sienten más activos, tienen mejor memoria y sienten que están más concentrados, lamentablemente a largo plazo el paciente tiene riesgo de tener Alzheimer. Entonces hay que darle todas las respuestas al paciente para que en su momento pues él entienda que debe dejar de fumar. Ahora, las consecuencias del tabaco pues, son muchísimas para la salud física.
En particular, en los pacientes mayores de 60 años son los que son más susceptibles, sobre todo si empiezan a fumar a mayor edad, y son los que van a sufrir más daño. En sí la nicotina no produce cáncer, pero el humo del tabaco tiene una gran cantidad de químicos cancerígenos, que son los que están asociados a la gran diversidad de cánceres, no solamente de pulmón, que presentan los fumadores. Y por supuesto hay que explicarle eso al paciente. ¿Por qué? Porque los pacientes piensan que si usan el vape o usan un cigarrillo electrónico que solo tiene nicotina, no van a tener cáncer. Y lamentablemente no es así. Las tasas generales de muerte por cáncer son 2 veces más altas que las de los no fumadores. El riesgo de muerte es 4 veces mayor. Por supuesto está de manera importante el cáncer de pulmón, pero igualmente en los pacientes con cáncer o en los pacientes fumadores, ya el 80% de las muertes va a estar asociado a eso. Y puede estar también en esos fumadores empedernidos de 5 más el riesgo. Generalmente nosotros establecemos en nuestros pacientes cuántas cajas al año se fuma un paciente y hacemos ese cálculo explicándole al paciente, una cajetilla tiene 20 cigarrillos. Si tú te fumas 20 cigarrillos, una cajetilla diaria, en un año los médicos hacemos un cálculo, 20 cajetillas es una multiplicación por 20 y se divide entre 20. Si un paciente se está fumando 20 cigarrillos diarios, lo multiplicamos por 20, lo dividimos entre 20, ya nos va a dar un índice de 20 cajetillas por año o en un año. Igualmente, si el paciente se fuma 40 cigarros, que son 40, y se lo fuma en 10 años, si sacamos el cálculo, igual está fumando 20 paquetes por año. Y ese es el límite que tomamos los médicos para decirle al paciente, usted necesita un despistaje de cáncer de pulmón. Entonces, por eso es importante que el paciente acuda a la consulta de cesación tabáquica para que entienda todas estas variables asociadas al tabaquismo. No es solamente que deje de fumar, es evaluarlo, estudiarlo y conocer las estrategias. Fíjense la cantidad de cánceres asociados al tabaquismo, boca, faringe, laringe, la leucemia, en este caso resaltaron la leucemia mieloide aguda, el tabaco sin humo, igualmente asociado, en este caso, cáncer esófago, estómago, pulmón y colorectal. La bronquitis crónica, es una de las patologías con más frecuencia lo vemos en nuestros fumadores, y el enfisema. Igualmente exacerba síntomas del asma. Resumimos entonces que es el factor de riesgo más importante para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el espectro de la bronquitis y el enfisema. Lamentablemente ya pues sabemos que después que están instaladas ya hay un daño importante que es irreversible, sobre todo en el enfisema. Obviamente los riesgos de enfermedades cerebrovasculares, infartos, enfermedades vasculares, aneurismas. Las enfermedades cardiovasculares también tienen un porcentaje importante, hasta un 40% de muertes relacionadas con el tabaquismo, y la enfermedad arterial coronaria es la principal causa de muerte en los Estados Unidos. También hay alteraciones en la función inmunitaria con peor pronóstico y evolución de las enfermedades reumáticas. Hay una conexión entre el páncreas, igual en el cerebro cuando se absorbe la nicotina, y hay una teoría que pudiera relacionarse con la diabetes. Los fumadores jóvenes también en sus escalas de evaluación de calidad de vida tienen menor calidad de vida. Hay algo muy importante que es el humo de segunda y tercera mano, que es lo que lleva muchas veces a estas instituciones a tomar medidas para proteger a los no fumadores de los fumadores. Es una preocupación importante porque también aumenta el riesgo de cáncer en un 20%. Esto es para el humo de segunda mano, pero también el tabaco, el humo, deja residuos en la superficie donde porque
el fumador deja esos residuos, puede venir el hijo, puede venir un niño y toca donde quedó el humo en el hogar, que es lo que se conoce como el humo de tercera mano. Y ese anciano o ese niño que entra después a una habitación donde ya hubo un fumador va a tener igual riesgo al estar en contacto, que es lo que se denomina el humo de tercera mano. Algo sumamente grave es fumar en el embarazo, que trae una cantidad de riesgos para el bebé, bajo peso, prematuridad, hay trastornos en el crecimiento cefálico, problemas placentarios, el bebé puede nacer muerto o tener un aborto espontáneo en cualquier momento. Hay esta exposición también prenatal al humo, igualmente con las mismas consecuencias tanto en el desarrollo del bebé, porque ya el bebé nace con limitaciones respiratorias. El bebé nace con alteración de la función pulmonar, sibilante, asmático, ya hay alteración en la metilación del ADN en el bebé que lo va a condicionar a tener patologías crónicas, dificultades visuales, estrabismo, errores de refracción, retinopatía. Quise eh, tocar los cigarrillos electrónicos porque en un principio se pensó que podían ser una estrategia importante para la cesación tabáquica. Son simplemente dispositivos electrónicos que calientan un líquido que es un solvente saborizante, tiene con frecuencia nicotina, y los consumidores inhalan el vapor, por eso se llama vapeo, pero en realidad no es un vapor, esos son micropartículas de sustancias que dan esa impresión de que es un vapor, pero eso no es un vapor, es una cantidad de micropartículas que se liberan y son las que están asociadas a los efectos negativos del vapeo. Entonces ya las bibliografías no recomiendan decirle a un fumador que utilice el vapeo como alternativa, sino llevarlo a la cesación tabáquica, sin ayuda del cigarrillo electrónico. Esta gran cantidad de sabores de los cigarrillos electrónicos es lo que lo hace atractivo a los jóvenes, lamentablemente. Igual tiene consecuencias pulmonares. El vapeo tiene una cantidad de sustancias igual que van a producir daño pulmonar. La FDA y el CDC ya han alertado de que hay enfermedades pulmonares graves por el vapeo. Han producido muerte. Y han identificado una sustancia que es el acetato de vitamina E, que es un espesante que ya ha dado evidencia de lesiones pulmonares por el vapeo o los cigarrillos electrónicos. Entonces, hay un porcentaje que ya dejó de fumar y siguen utilizando nicotina. Entonces, las pautas definitivamente hay que llevar al paciente a que deje su cesación tabáquica y no utilice el cigarrillo electrónico como una alternativa. Hay otros productos del tabaco, cigarros pequeños, los narguiles, tabaco en polvo, tabaco sin humo. Esto es sumamente grave, lo de los narguiles, porque en todo lo que son las discos y las reuniones donde están adolescentes y jóvenes, están consumiendo la juca, hasta en las canciones de reggaetón, eso es una maravilla, porque da la falsa sensación de que es más seguro, es todo lo contrario, desde lo que suelta, porque tienen un carbón, algo que hace que hierva el agua, igualmente produce daño, produce cáncer, produce problemas pulmonares. Entonces, eso lo estamos viendo mucho en todo lo que es discotecas y reuniones de jóvenes utilizando narguiles. Entonces, hay otras alternativas de usar tabaco. Y estos cigarros saborizados, eso se ve muchísimo en los jóvenes consumiendo tabacos saborizados y les está dando igualmente adicción, igualmente consecuencias negativas a la salud. Siempre nos preguntamos quién fuma más. Realmente sí hay diferencias. Los hombres fuman más que las mujeres y en el 2015 pues los hombres adultos fuman más y están relacionadas con factores hormonales, culturales, conductuales y tienen diferentes razones. Los hombres tienen un efecto reafirmador, como se sienten como con más, pues reafirmando su sexualidad, pero las mujeres pues regulan el estado de ánimo y algunas señales relacionadas con la sensación de gratitud de fumar. Esto también cuando tenemos un paciente con algún problema de trastorno pues mental o que ya viene con antecedentes de consumo de droga, es el paciente
que también va a tener más adicción y más problemas de cesación tabáquica. Los pacientes tienen de 2 a 4 veces más tabaquismo que la población general y tienen un 36% comparando con un 21%. En especial la esquizofrenia, los trastornos obsesivos compulsivos están asociados y son los pacientes que más entran en planes terapéuticos de cesación tabáquica. De un 65, un 85% de los pacientes con trastornos mentales están en tratamiento por adicciones. Aquí vemos entonces la esquizofrenia y el trastorno bipolar son de las patologías psiquiátricas que más fuman. Ahora, ¿en qué consisten los tratamientos para la dependencia? Pues este es un webinar para pacientes, pero es importante recordar que la combinación del tratamiento es lo que la va a hacer efectiva. Hay que combinar siempre la terapia conductual con la terapia medicamentosa. Y si vamos a hacer terapias medicamentosas, buscar fármacos que tengan un efecto prolongado combinado con fármacos de acción corta, esa combinación es lo que hace pues que sea efectivo. Bueno, tenemos ahorita muchísimas ayudas de intervención, asesorías de los trabajadores de salud, líneas telefónicas, mensajes de texto, autoayuda. Lo importante es que sea personalizado porque cada paciente debe ser individualizado. Esta terapia lo que hace es que ayuda a los pacientes y los enseña habilidades para evitar las recaídas. Por ejemplo, la meditación, la relajación, y que lo enseña a manejar las situaciones estresantes. Cuando lleguen esos antojos o los factores desencadenantes, el paciente sepa qué hacer. Estos consejeros que hacen también estas entrevistas motivacionales, por supuesto, los ayudan a buscar cambios saludables en sus estilos de vida y son técnicas que no van a ser agresivas, hay apoyo telefónico, líneas para dejar de fumar, eso es parte de los refuerzos de un plan de cesación tabáquica. Ahora, la prevención, ¿cómo vamos a prevenir? O sea, a veces es inefectiva esa prevención comunitaria, pero hay que empezar desde el colegio. La prevención empieza en la escuela porque ya vemos que después de los 12 años hay fumadores adictos de diversas formas, no solamente de cigarrillos. Entonces, la prevención debe comenzar en el colegio, con los niños. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Porque en la misma comunidad hay personas que fuman y que no. Bueno, estas estadísticas son del CDC, y ellos hablan de que depende de si tienes familiares o amigos que fuman, si tienes una situación socioeconómica, perdón, más baja, si tienes un vecindario con gran densidad de venta de tabaco, no estás en deporte, en equipos, estás expuesto inclusive en las películas o simplemente buscas experimentar. También se ha regulado las películas, las telenovelas, todo para que no haya la imagen del fumador que de alguna manera, en esa parte se resalta fumar. Ahora, ¿cuáles serían los factores que se asocian al éxito o al fracaso de la cesación tabáquica? Porque si es un proceso de aprendizaje largo y complejo, va a tener recaídas antes de que el paciente logre el abandono definitivo. Entonces hay que saber qué es lo que está afectando a nuestro paciente. Ya sabemos que en el caso del sexo, las mujeres o la probabilidad de las mujeres fue de 1.5 veces mayor. O sea, las mujeres dejan de fumar más que los hombres. Los hombres que dejaron de fumar eran los que tenían menos dependencia física, su pareja no era fumadora, y en el caso de las mujeres, las que más dejaron de fumar fueron las mujeres mayores que consumían menos cigarrillos y que no tenían amigos fumadores en la mayoría. En la edad, bueno, hay algunas características que los pacientes que dejaron de fumar tenían mejor edad o habían empezado a fumar más tarde. Muy importante que todo esto depende del grado de dependencia, porque si un paciente tiene una alta dependencia, va a tener más fracaso que otro en dejar de fumar. Entonces, para eso los médicos tenemos la herramienta del test de Fajenstroom, como veremos un poquito más adelante, un recordatorio. El nivel educativo, un nivel educativo más alto, menos riesgo de fracaso.
El entorno también es importante. En los hombres, lo que hacía más impacto es que la pareja no fuera fumadora, y en mujeres, como ya comenté antes, los amigos no fumadores. Si el paciente tiene menos edad, al iniciar tiene menos tasa de éxito, ha tenido, o no, perdón, no ha tenido intentos previos, que dice voy a dejar de fumar ahorita, puede ser que tenga menos éxito o tenga menos intentos que otros que eventualmente lo va a lograr. Que sea con, digamos, con una alta dependencia o que esté con una alta dependencia a la nicotina o que tenga depresión previa. Este es el test que utilizamos los médicos para ubicar a nuestros pacientes en alta dependencia o baja. Fíjense que si el paciente tiene 0 a 3 puntos y simplemente evaluamos el tiempo en que se despierta, se fuma el primer cigarrillo, si fuma en lugares públicos donde está prohibido, cuál es el cigarrillo que se le hace más difícil de dejar. Fíjense que el primero de la mañana uno queda bastantes puntos, o da por lo menos un punto. Y si fuma usted más durante la mañana que el resto del día. Entonces, si el paciente está ubicado de acuerdo a nuestro test de Fagerström, una alta dependencia, probablemente ese paciente va a estar en varios intentos de cesación tabáquica. Pero lo importante es que el paciente dijo que sí. Entonces, tenemos que saber cuáles son las etapas de cambio, porque si un paciente está en mi consulta, ¿usted quiere dejar de fumar? No. ¿Ok? O sea, tenemos que saber los médicos cuándo vamos a entrar, porque el paciente si está negado completamente, probablemente te moleste. Entonces hay que hacer la recomendación y saber si el paciente nunca se ha planteado fumar, si está pensando en dejar de fumar, pero ahí tiene mil excusas, si ya está preparado y dice que está listo y que sí quiere dejar de fumar, entonces ya esa es la fase de preparación. Ahí es donde el médico debe comenzar rápidamente, tomarle la palabra al paciente, fijar la fecha y darle todas las estrategias terapéuticas. Fíjense ya, la fase de acción es cuando el paciente deja de fumar, porque ya es cuando va a comenzar la abstinencia. Generalmente nosotros, si el paciente ya está y dice va a dejar de fumar, se puede hacer un contrato escrito, el paciente lo firma el médico. Entonces el paciente tiene 2 semanas para bajar poco a poco la cantidad de cigarrillos, pero después, si es el primero, el 15, a partir del 15, cero. Cero. Entonces el paciente va a empezar a bajar la cantidad para prepararse para ese día cero, que es realmente cuando el paciente deja de fumar, y ya va a empezar, por supuesto, la fase de mantenimiento, donde ya el paciente deja de fumar más de 6 meses. Está la recaída, que en muchas ocasiones el paciente puede tener 3, 4 intentos, pero de todas maneras tenemos que saber por qué empezaste a fumar la vez pasada que recaíste. O sea, tenemos que conocer al paciente, por supuesto, para ser exitosos en este nuevo intento. Entonces, hay que ubicar al paciente en qué fase está en la terapia de cambio. Aquí no vamos a demorarnos porque realmente es una información más para los médicos, porque hay inclusive algunos fármacos. Sin embargo, los chicles, las pastillas, los parches son de venta libre. Y a veces los pacientes, ellos en su intento de manera automedicada lo pueden comprar, pero realmente es el médico que puede explicarle, porque tiene que explicarle que un chicle no es para masticarlo, tienes que explicarle si tienes una pastilla, dónde te la vas a poner, cuántos miligramos, para evitar la toxicidad de la nicotina, porque el paciente igual va a tener síntomas si se intoxica. Ahí siempre pues nos apoyamos de los fármacos. La última revisión de la seguridad cardiovascular, en especial de la vareniclina y del bupropión, dio fantásticos resultados. O sea que antes el temor del riesgo cardiovascular en los pacientes cardiópatas, en este caso, que estaban en cesación tabáquica, ya eso se ha dejado con las últimas investigaciones. Hay más seguridad para darle fármacos a nuestros pacientes. Ahora, ¿cómo dejamos de fumar? Porque nunca es tarde, hay que tomar la actitud en el paciente, ya está en esa etapa, pues tenemos que buscar las estrategias. Entonces, el paciente, por supuesto, tenemos que ayudarlo, no solamente con la parte cognitiva y todo lo que hablamos, sino con los medicamentos. Pedirle al paciente que se mantenga activo, que tenga actividad física,
que siempre es bueno y que pase tiempo con amigos que no fuman. Es normal explicarle que va a estar de ánimos terrible, va a estar nervioso, inquieto, va a tener dificultad para concentrarse. Hay que advertirle todo. Hay que advertirle del insomnio, que va a tener más hambre, que puede subir de peso, que va a estar triste, deprimido. Hay que explicarle que va a tener tos, porque entonces el paciente empieza a toser por la recuperación de los cilios pulmonares. Ay, no, pero que entonces empiezan a fumar de nuevo. Entonces hay que tener todas las respuestas en la mano y explicarle al paciente lo que va, por supuesto, a sentir. Este antojo, hay que decirle, eso se te va a pasar en 5, 10, máximo 15 minutos, fumes o no. O sea, el cigarrillo realmente, este antojo, que es lo más grave que le da al paciente, va a pasar. Y en esos 5 o 10 minutos, él tiene estrategias para evitar, digamos, reiniciar, porque el paciente después que llega ese día, ni uno más. O sea, después de esos 15 días, ni uno más. Que elimine todo de su casa, todo hasta las ceniceras. Y si quiere dejar una cenicera, que la llene de agua, que ponga todos los cigarrillos que se fumó en esos 15 días y lo huela, lo inhale, para que vea qué rico huele. O sea, que saque la cuenta, cuánto gastabas, o sea, hasta eso es importante y lo veremos un poco más adelante. Estas pruebas la terapia de reemplazo a la nicotina son de venta libre, pero el médico siempre debe orientar para evitar estos efectos de la intoxicación de nicotina, porque cuando la gente tiene una alta dependencia, quiere entonces simular 20 cigarrillos al día, 20 chicles de nicotina. Eso es absurdo y eso debe estar indicado por el médico o orientado de alguna manera. Masticar algo y no fumar ni uno solo, porque eso lo va a llevar a los mismos 20, ni uno solo más. Actividad física, relajación, pedir refuerzos a los amigos, buscar ayuda en internet y recordar los beneficios. Vas a sentirte mejor, vas a estar saludable, vas a proteger a tus seres queridos. El cuerpo comienza a sanar rápidamente después de dejar de fumar. Ya 2 semanas a 3 meses va a disminuir tu riesgo de tener un infarto, va a mejorar tu función pulmonar. Hay que reforzar todo esto, explicarle también toda la situación de la tos, explicarle un poquito de lo que es la fisiopatología, de cómo se recupera su cuerpo del tabaco, disminuye también la tos, la falta de aire, el riesgo también va a disminuir al año, disminuye muchísimo más. El riesgo de tener un ACV también va a disminuir, también el riesgo de tener cáncer va a disminuir, bucal, garganta, esófago, vejiga, no solamente el pulmonar. En 5 años también se logra realmente impacto importante. A los 10 años es que, pues, bueno, va a tener casi la mitad de un fumador y tu riesgo de contraer cáncer de riñón y páncreas también disminuye. En 15 años también tu riesgo va a ser, por lo menos de enfermedad coronaria, igual de una persona que no. Fíjense la cantidad de esferas que van a mejorar. En el cerebro se va a romper ese ciclo de la adicción, van a desaparecer esos receptores de nicotina, vas a escuchar mejor, vas a ver mejor, tu boca limpia, no vas a perder los dientes, no vas a tener infarto. En los estrógenos vas a poder tener hijos sanos, puedes salir embarazada, tu sangre va a ser menos espesa, vas a tener menos riesgo de hacer trombosis, tu colesterol va a estar mejor, vas a respirar mejor, los cilios se van a recuperar, tu ADN no se va a seguir dañando, inclusive se puede reparar, menos grasa abdominal, vas a lucir mejor, la belleza es importante porque eso está asociado al envejecimiento prematuro. Yo quise traer algo que me pareció muy cómico porque Mark Twain decía, dejar de fumar es la cosa más fácil del mundo. Lo sé porque lo he hecho miles de veces. Ahora revisando el tema, también tuve la oportunidad de entrar en la Universidad de Toronto. Ellos tuvieron ahí a un gurú hindú. Él está en los 50 hombres más importantes de la India. Es Sadhguru, sé que muchos han escuchado de él. Y estaba con los jóvenes explicándole la importancia de dejar de fumar, de dejar de consumir drogas. Entonces les decía, nosotros somos una máquina perfecta, una máquina eco-friendly. O sea, nosotros tenemos la capacidad de crear nuestras propias sustancias químicas que nos hagan feliz y que nos den una completa capacidad de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo.
Porque si nosotros tenemos un sistema y un cuerpo eco-friendly, como lo dice él, o amigable con el ambiente, el medio ambiente, ¿por qué fumamos? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque buscamos reforzar esa personalidad. Cuando estamos niños queremos fumar, después queremos echarle el humo a la gente en la cara. O sea, es una sensación falsa. ¿Por qué? Porque él dice que si tú eres un buen administrador de tu cuerpo, tú vas a hacer las cosas que sean importantes para tu potenciar tu cerebro, tu mente, tu cuerpo, para dar lo mejor. Ahora, si eres un mal administrador, pues tú vas a meter a tu cuerpo y lo vas, cosas innecesarias, o lo vas a poner a producir humo. Nuestro cuerpo no está para eso. Entonces, la reflexión que le dio a esos jóvenes es esa, o sea, fumar o no. Usted tiene la decisión, apóyese en el médico, apóyese en la meditación, en yoga, apóyese en sus amigos, pero usted tiene que poner a su cuerpo en tomar la decisión hacia dónde voy a ir. Le voy a dar lo mejor, le voy a dar lo peor, y eso nos va a hacer llevar, o nos hace llegar a la reflexión de que sí tenemos estrategias importantes para dejar de fumar, apoyado siempre en los médicos, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir este momento, gracias a Salud Pro, a Ubiogel, porque realmente es un tema muy interesante. Obviamente en aras del tiempo hay muchas cosas que no se pueden decir, porque siempre tenemos que dejar un espacio para preguntas y respuestas, pero hay algo que yo le digo a mis fumadores: ¿cuánto gastas? $5 en una caja, $6, ¿cuánto gastas? Ok, imagínate que pones todo ese dinero en la mesa y le pones un fósforo. O sea, estás quemando el dinero y sin saber realmente y sin conocer el daño que te está haciendo. O sea, es completamente ilógico. Y llevar al paciente a entender que es un trastorno de adicción. O sea, el fumar cigarrillos no es la moda, y está inmerso en un trastorno de salud mental. El paciente tiene 4 características importantes. Primero, tiene un deterioro social, porque se limita su vida porque tiene que fumar. Está consumiendo por riesgo, sabiendo que tiene riesgo. Tiene un control deficitario porque no puede ponerle un alto y cada vez fuma más. Y por supuesto, tiene el componente farmacológico, que es la dependencia física y la abstinencia. Y eso lo da la adicción. Ya el tabaco, con esas 4 características, ya está siendo un trastorno relacionado con una sustancia adictiva. El paciente tiene que entenderlo de esa manera, que es realmente más complejo de lo que él lo ve. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que Ay, tenemos doctora. tiempo para algunas preguntas. No Sí, sé sí, cómo sí, sí. vamos. Ya hay algunas preguntas. Definitivamente un tema bastante, bastante amplio Es que es difícil realmente abordarlo en complicado. pocos minutos. De igual forma, invitar a las personas que están conectadas. Tal vez eso abre una primera pregunta. Si ustedes no fuman, creo que vale la pena compartir esta información. Y la pregunta va enfocada en eso. O sea, desde el punto de vista de alguien que no fuma, que tiene familia, ¿cómo se acerca? O sea, porque puede haber, de acuerdo a las etapas de cambio, puede haber un rechazo inmediato, decir, yo fumo y me siento bien, yo no tengo que dejar de fumar, ¿no? Yo corro y yo he escuchado a gente que incluso dice, yo soy más sano, ni siquiera me ha dado COVID, ¿no? Y yo fumo. Desde ese lado, digamos, de la postura del familiar o del amigo que no fuma, ¿qué se puede hacer en ese sentido? Bueno, realmente el fumador, sobre todo el fumador que está, digamos, que se siente bien, como dice él, aunque eso no es cierto, porque sabemos que sí tiene sus limitaciones. Pero el paciente, cuando no está en esa fase de considerar dejar de fumar, él dice que está muy bien. Mi mamá se murió a los 100 años y se fumaba una caja diaria. O sea, siempre tienen una respuesta. ¿Qué tiene que hacer el no fumador? O sea, yo como no fumador, yo tengo el derecho de ser saludable. O sea, yo no puedo depender, que mi salud dependa de
de ti. O sea, ahí los no fumadores tienen que defender su derecho a estar saludables. ¿Por qué? Porque tú tienes que respetar mi espacio, mi salud y mi necesidad de estar sano. Yo puedo respetar y entender que tú no quieres dejar de fumar porque tú estás maravillosamente bien, pero no voy a aceptar que yo sea un fumador pasivo, ni voy a aceptar ser un fumador de tercera mano porque por donde paso hay restos de tabaco. Entonces, el planteamiento, como es en el ámbito familiar, y a veces son los esposos que fuman, entonces es un conflicto realmente fuerte. Entonces, ahí es donde viene, pues, que el no fumador se dé su lugar y le planteé, mira, yo como no fumador, ya conociendo las consecuencias, tengo el 20% de que me dé cáncer de pulmón, tengo este porcentaje de que me dé cáncer, no voy a poder tener hijos. O sea, cuando el fumador entiende las razones de por qué yo no quiero inhalar tu humo, porque a mí no me interesa fumar, no quiero, yo quiero ser saludable, en ese momento el fumador entiende, porque es una cuestión de respeto. Y por eso, por eso les comenté, más de 182 países tienen todas estas pautas de control para proteger al fumador, al no fumador. Pero ¿y en la casa? Si solamente uno no fuma, no, que fumo afuera. Pero igual fuma cuando yo no estoy, igual yo me enfermo. Entonces es una cuestión que hay que negociar con la familia fumadora y explicarle con números y cifras que ese es mi derecho de no fumador, estar sana. Y yo pienso que si hay una buena relación familiar o de amistad, el fumador va a entender que tiene que ceder el espacio y que debe respetar al no fumador. Y de alguna manera se logra un acuerdo. Yo pienso que hay que darle las herramientas al no fumador para explicar al fumador qué es lo que le va a pasar. Si él sigue compartiendo la habitación, fumando todo el día. Es una estrategia y llevarlo a ver si avanza en, quieres dejar de fumar, intentarlo. Porque después que tú le dices a un fumador y te dice no quiero, los médicos tenemos que esperar a veces hasta 3 meses para volverlo a preguntar. Porque el paciente se pierde la consulta. No voy porque cada vez que voy a esa doctora lo que quiere es fumar y yo no voy a dejar. O sea, hay que ser inteligente. Porque si un paciente, no doctora, yo no voy a dejar de fumar. Ok, yo va a las 2 semanas, mira que deja de fumar, no va más nunca a la consulta. O sea, porque inclusive se sienten agredidos y afectados. Entonces hay que tratar de saber inclusive cuándo decirlo, pero ya en el ambiente familiar o laboral, que tú estés de fumador pasivo, realmente es inaceptable con la evidencia del daño que tú estás recibiendo. Entonces hay que hablar y llegar a acuerdos entre Claro. la familia, los amigos. Es así. Bien, otra pregunta. ¿Qué hay de los puros? Si alguien fuma puro y no aspira, ¿está protegido? No, el tabaco, ya yo les comenté que hay muchas formas de consumir el tabaco. ¿Qué pasa? Que como lo inhala por sus mucosas orales, igual él está absorbiendo, es dependiente, va a tener abstinencia, va a tener riesgo, pero el riesgo de él va a ser más de cáncer bucal, de faringe, o sea, lo que te quiero decir, o de esófago o de cáncer colorectal, pero igual va a tener riesgo de cáncer. Entonces, no es que está protegido de nada. O sea, el tabaco, en la forma que se consuma, es dañino para la salud. O sea, el que fuma un tabaco, el que usa un puro pequeño, igual va a tener riesgo cardiovascular, igual va a tener riesgo de cáncer, entonces no está protegido porque se fuma un puro. Absolutamente no. Así que la solución es, usted debe entrar en un plan de cesación tabáquica, pues en cuanto sea posible y usted decida si quiero. Y ahí arrancamos. ¿Qué hay de esta pregunta o afirmación que dice que no se deja de fumar porque el dejar de fumar engorda? Es que realmente los fumadores cuando entran en cesación tabáquica engordan, es cierto, pueden engordar hasta 2 kilos. ¿Por qué? Porque generalmente uno le recomienda que tenga un caramelo en la boca, pero entonces tú en vez de decirle comete un caramelo, comete unas zanahorias crudas, comete unos maní, come algo, pero ¿con qué va a, digamos,
reforzar esa supuesta pérdida de peso que es real porque se da. ¿Cómo tú la contrarrestas? Caminando, haciendo más ejercicio, primero porque te mantiene la mente ocupada. No es que voy a caminar porque voy a engordar, no, simplemente porque me voy a despejar, me voy a meter en el gimnasio, me va a ayudar a hacer mi parte aeróbica, a mejorar mi corazón y me va a mantener distraída. O sea, es distraerse. La gente se distrae comiendo caramelo, teniendo algo en la boca, porque es la misma sensación de tener el cigarro en la boca, meterse un caramelo, meterse una pastilla de nicotina. El problema del chicle, el chicle para dejar de fumar es que no lo puedes masticar, porque la gente anda nada masticando. No, ese chicle no es para masticarlo. Se puede morder, se mete bajo la lengua, pero en realidad el paciente sí tiene que meterse algo en la boca. Entonces, ok, tienes caramelo, que lo cómpralo sin azúcar y complementalo con caminar, con hacer alguna actividad física, porque obviamente sí es cierto. Entonces, sobre todo las mujeres que tienen mucho temor al aumento de peso, entonces no dejan de fumar. O sea, pues muy malo, muy malo. Entonces, lo que hay es que buscar estrategias de combinar la cesación tabáquica para que, por supuesto, dejes de fumar, puedas tener algo en la boca, te quita esos primeros 15 minutos, 10 minutos mortales del antojo y ya, métete una pedacito de zanahoria o compra, pues, nueces, que son muy saludables y son buenas para el corazón, comete un puñado de nueces que Claro. tampoco te va, si tiene pues sus calorías, pero no es lo mismo, pues que comerse un montón de caramelos uno tras otro y terminar con una bolsa de caramelos que cada uno tendrá 20 calorías o menos, eso depende de lo que tenga. Claro. ¿Qué tan cierto es que dejar de fumar provoca que uno tenga abscesos en la piel? Que tenga, perdón, Abscesos o furúnculos abscesos o forúnculos, o sea, en la piel. infecciones en la piel. No, dejar de fumar, todo lo contrario. Si dejas de fumar, tu función inmunitaria mejora. No te van a salir abscesos porque dejes de fumar, a menos que no te bañes. Pero en realidad que tú dejes de fumar va a mejorar tu parte inmunitaria. Por eso les comenté de las enfermedades inmunológicas. El paciente que deja de fumar le va mejor en su artritis, en el lupus. Entonces, asociación entre realmente infecciones de piel y cesación tabáquica como tal no hay. O sea, que porque tú dejes de fumar no tiene por qué darte más infecciones. ¿Qué pasa? Lo que pasa muchas veces es que el paciente tose mucho porque los cilios se están reactivando, se están moviendo. Entonces el paciente empieza a producir moco. Eso sí pasa. Entonces la gente, bueno, me dio gripe, ahora tengo bronquitis, ahora me dio una infección respiratoria. Ajá, pero ¿qué pasa? Que los pobres cilios están inmóviles 10 años, ellos empiezan a regenerarse, empiezas a producir otra vez un poquito de moco, los cilios se mueven. Puede pasar, pero eso es un proceso que igual tienes tratamiento, igual vas a mejorar, pero ¿qué pasa? Que lo que vas a ganar a largo plazo no, o sea, sobrepasa con creces la tos que puedas tener o cualquier cuadro respiratorio leve asociado a la cesación tabáquica. Siempre hay que darle al paciente la explicación correcta, que no tenga miedo y que siga en su plan de dejar de fumar. Si tose, que tosa. Ya sabe que es por eso, le buscamos las estrategias, pero que no regrese a Perfecto. fumar. Muy bien, pues muchas gracias, doctora, nuevamente por el tiempo. Gracias a todos por acompañarnos en esta conferencia. No, Eh, gracias a ustedes. De verdad recordarles que también, a pesar de que es un tema tan complejo que realmente no, hay muchas cosas que siempre uno quiere decir, pero bueno, a los médicos que están, yo sé que ya conocen mucho de esto, más que todo es a los pacientes, un llamado a que dejen de fumar, que busquen su vida, su estilo de vida saludable y que no solamente ellos, a su familia, a sus hijos. O sea, no es el egoísmo de que yo voy a estar sin fumar y yo no me voy a morir. ¿Y mi familia? Y mi esposa que está embarazada, que cuando mi hijo nace ya va a tener una función pulmonar alterada. O sea, claro, hay que dejar el egoísmo y pensar en la familia también. bien, finalmente, y antes de cerrar la sesión, una última pregunta que llegó. ¿Podría ser un resumen de lo que comentaba del tema de fumadores con cigarrillo electrónico? Ok, los cigarrillos electrónicos, ese vaping o vapeo, se utilizaron mucho tiempo para ayudar a los fumadores a que dejaran de fumar, porque obviamente solo tenían nicotina
Y teóricamente, si el cigarro tiene 7.000 tóxicos y carcinógenos, solo la nicotina, que supuestamente no es cancerígena, pudiera ayudarlos con la cesación tabáquica. Sin embargo, a la luz de los nuevos estudios que han demostrado que el vaping o el vapeo o el uso de cigarrillos electrónicos también está asociado a daños a la salud. Es un tema reciente porque los cigarrillos electrónicos tienen poco tiempo, pero ya la FDA y la CDC advirtió que son negativos, entonces ya no deben utilizarse como tal para la cesación tabáquica. Hay que convencer al paciente que tiene que dejar de fumar. Inclusive hay gente que nunca fuma, que usa que nunca ha fumado, que usa cigarrillos electrónicos, bueno, porque es alguna forma de, sienten que previenen el fumar, o les da caché, les da estilo, pero ¿por qué vas a meter un tóxico a tu cuerpo? ¿Por qué tú tienes que sentir que vas a ser más elegante, más importante y mejor que otro porque le tiras el humo en la cara? O sea, eso es una cosa que también el ser humano debe entender. Y eso lo ayuda la asesoría con el médico, que haga también su terapia cognitiva y que entienda qué hay detrás de ganas de fumar o cigarrillo o un cigarrillo electrónico. Siempre hay algo aquí que hace que tú quieras fumar y no has fumado nunca, pero quieres un cigarrillo electrónico porque son lindos, porque te dan caché. O sea, es una cosa totalmente alienada de los seres humanos. Y yo pienso que con una buena asesoría, tanto médica como de los consejeros, el paciente debe entender, la cesación tabáquica es cero, nada de vape, nada de juca, nada de masticarlo, nada de tabaco, cero. Perfecto, pues muchas gracias, doctora. Igual Gracias a recordarles ustedes. que pueden compartir esta presentación, se los vamos a enviar por correo electrónico o bien en nuestras redes sociales para que la puedan compartir Gracias. con sus familiares, amigos. Y bueno, muchas gracias nuevamente, doctora. Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en Muchas la gracias siguiente. de nuevo. Gracias, hasta luego. Chao.